para el día de hoy he titulado esta presentación La apropiación social de la ciencia y la tecnología, tensiones y retos en torno a un concepto en disputa. Y porque yo me imagino que a esta altura de la semana, ustedes ya se habrán dado cuenta de que hay muchas visiones sobre lo que significa esto de la apropiación, ¿cierto? Entonces, mi objetivo hoy para conversar con ustedes es poner de presente algunas de esas tensiones con el ánimo de mostrar cómo toda esta discusión alrededor de la apropiación no es más que una vertiente de un conjunto de discusiones muy importantes y tal vez más macro que tienen que ver al final del día con el rol que tienen la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y que interpelan muy particularmente en nuestro contexto a las universidades, pero no exclusivamente a las universidades. Entonces, lo primero que uno observa cuando está en seminarios como este, en escenarios de política, en otros espacios donde se hacen discusiones alrededor de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, es, bueno, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un mismo concepto pueda ser utilizado para significar cosas tan diferentes como por ejemplo alfabetización, difusión, vulgarización? Aquí se han utilizado ya diferentes términos, popularización, nos hablaba ayer el profesor Yuri. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo una misma cosa, un mismo concepto se puede utilizar queriendo significar cosas tan diferentes e incluso a veces con objetivos muy disímiles? Entonces, si me perdonan un poquito el academicismo el día de hoy, a mí me ha resultado muy útil para entender cómo ocurre esto, un concepto ya viejito de los años 80, acuñado por Susan Leie-Starr y Stan Griesemer, que ellos hablan de objetos de frontera. ¿Qué es eso de un objeto de frontera? Entonces ellos dicen, miren, los objetos de frontera son unos objetos científicos que habitan diferentes mundos sociales, que se interceptan y que satisfacen los requerimientos informacionales de cada uno de ellos, que son lo suficientemente plásticos para adaptarse a las necesidades locales y a los constreñimientos de los distintos grupos que los emplean, y lo suficientemente robustos para mantener una identidad común entre los diferentes lugares. Están débilmente estructurados en el uso común y se vuelven fuertemente estructurados en el uso individual. Tienen diferentes significados en mundos sociales diferentes, pero su estructura es lo suficientemente común para hacerlos reconocibles en más de un mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de apropiación, pues la apropiación se habla en espacios de investigación, se habla en espacios de política científico-tecnológica, se habla sobre apropiación en escenarios como este de las universidades, pero también en encuentros como la Red Pop y otra cantidad de escenarios que convoca centros de ciencias y otra cantidad de escenarios, ¿cierto? Y si yo hiciera una encuesta en este momento entre los que estamos aquí reunidos, probablemente cada uno me diría una definición diferente de lo que es apropiación, es decir, están débilmente estructuradas en el uso común. Pero por otro lado, si me preguntan a mí o si le preguntan a alguno de los asistentes, va a tener unas definiciones que en su concepto son muy claras de lo que esto significa. Yo intentando buscar una metáfora visual para esta idea de concepto de frontera y para lo que significa la apropiación, se me ocurrió que podemos decir que la apropiación es como una suerte de tangram. No sé si ustedes han jugado este juego, esta suerte de rompecabezas que tienen ya bastantes siglos de existencia y que tiene interesante que a partir de un conjunto de piezas usted puede armar diferentes ensamblajes. Entonces uno con un tangram como puede tener un gato, ensamblando esas piezas de una manera diferente, puede tener un cuadrado. Entonces, en ese sentido, la apropiación es eso, nos permite ensamblar esas piezas de algunas maneras diferentes que nos llevan a unos resultados diferentes. Entonces, ¿de qué dependen esos ensamblajes? Porque según cómo uno lo ensamble, va a tener unos matices distintos y de ahí un poquito emerge esa tensión que yo ponía en el título. Entonces, yo diría que básicamente ese ensamblaje depende de varias cosas. De la intencionalidad con que yo haga la acción de apropiación, de cómo yo esté entendiendo la ciencia y la tecnología cuando yo hago ese ejercicio de apropiación, del medio que utilizo para hacer el ejercicio, de los mensajes que estoy intentando comunicar
y de la forma que tengo de relacionarme con otros. Y aquí estas cosas están relacionadas unas con otras, ¿no? Porque según como yo entienda la ciencia y la tecnología, entonces yo voy a establecer un tipo de relación con los demás. Y según la intencionalidad que yo tenga, el medio y el mensaje que voy a escoger van a ser diferentes también. Entonces, la pregunta es, o arrancando más bien con el tema de la intencionalidad. Para nadie es un secreto que hoy más que nunca, y ahí sí aprovecho que estoy hablando con Bayunos, así como la canción, hoy más que nunca y menos que mañana, la ciencia y la tecnología atraviesan cada uno de los aspectos de nuestras vidas. ¿Mm? Empezando por la forma en que producimos nuestros alimentos, la influencia incluso en cosas como la cocina, que hoy hablamos de cocinas moleculares, que desafían nuestro sentido del gusto. Por supuesto, tenemos que mencionar las tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten tener este escenario que estamos teniendo en este momento, este ejercicio comunicativo, pero que también afectan otras cosas como, por ejemplo, la manera en que nos relacionamos, incluso la manera en que nos amamos, si pensamos en apps como Tinder y otras cosas. ¿No? Pasando para asuntos muy delicados como, por ejemplo, el de la clonación, que nos hacen pensar que sigue. Y en ese qué sigue, pues cuestiones como robots que se parecen bastante a nosotros y que creíamos que era un asunto solamente de la ciencia ficción, que además van a dar entrevistas en la televisión, van a los jurados a declarar. O influencias ya viejas conocidas como la sombra armamentista, ¿cierto? O los grandes avances en salud que ciertamente han aumentado de forma significativa nuestra esperanza de vida, pero que también están desafiando aquello que llamamos cuerpo, por ejemplo, como estos parches que son chips que nos monitorean nuestra salud, pero que también prometen guardar toda nuestra información y rastrear nuestros pasos. Muchas de estas cosas ni siquiera son producidas en Colombia, ¿cierto? Pero de una u otra manera afectan nuestra vida y cuando menos van a afectar el futuro de nuestras generaciones. Ahora bien, la manera en que la sociedad se apropia de todo esto, la manera que afecta nuestras vidas y la de nuestros conciudadanos, está un poco más allá de nosotros, ¿cierto? Y entre otras cosas está más allá porque aquí están en juego no solamente los valores de la ciencia y la tecnología, sino valores políticos, económicos, de otras formas, digamos, de entender el mundo también. Y tan es así que prueba de ello es que paradójicamente ante tanta influencia de la ciencia y la tecnología, hoy en día han emergido una cantidad de movimientos anticiencia, de líderes mundiales que en aras de sus intereses económicos y políticos prefieren no creer en los datos de las agencias científicas, de grupos antivacunas, de movimientos que insisten que la Tierra es plana. Y por supuesto, esto está evidenciado también en una profunda desfinanciación del Estado en casi todos los países del mundo, pero particularmente en América Latina, alrededor de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Y esto no es un asunto que esté solamente relacionado con las ciencias naturales básicas o mal llamadas duras. Emergencias de grupos neofascistas, la mala interpretación de conceptos como raza y género, pues nos hacen preguntarnos un poquito cómo hemos comunicado ese conocimiento que nosotros hemos producido desde las academias, en este caso desde las humanidades, las artes y las ciencias sociales. ¿Mm? ¿En qué hemos fallado? Ciertamente hay muchos asuntos que se escapan de nuestras manos, pero también hay algo ahí que es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando decimos que la apropiación se refiere a acciones intencionadas, lo que estamos diciendo es que hay un montón de formas en que la ciudadanía, que el mundo se apropia de la ciencia y la tecnología, pero que hay un conjunto de acciones que nosotros podemos llevar a cabo desde las universidades, desde las políticas, desde un montón de escenarios que están allí, que tienen una intención particular, que tienen un objetivo claro y definido, que buscan establecer una relación entre los actores institucionalizados de la ciencia y la tecnología con otros actores sociales, favorecer, digamos, diferentes encuentros donde se discutan diferentes visiones del mundo, entre ellas la de la ciencia y la tecnología. Estas acciones son de muchos tipos. Aquí tengo, digamos, unas imágenes de escenarios institucionalizados, pero también podríamos hablar de las acciones que muchos docentes e investigadores realizan de formas más autónomas e independientes. Entonces, la pregunta otra vez es si el asunto es de intención, entonces
¿Hacia qué o hacia quién? Y ahí vienen parte de nuestras tensiones. Porque en esas intenciones, cada cual también moviliza sus concepciones, otra vez como les dije, sobre ciencia y tecnología, sus concepciones sobre el otro. Y ahí valdría la pena también hacer un poquito de historia, ¿cierto? Y es importante, así como les dije al comienzo, miren, el concepto de apropiación hace parte de un conjunto de discusiones más grandes. Está bien preguntarse, bueno, en el mundo y en Colombia en particular, ¿de dónde surgió esta discusión alrededor de la apropiación social de la ciencia y la tecnología? Y esa discusión surgió en el seno de ejercicios de comunicación de la ciencia, pero no en el terreno de la comunicación científica entre pares. Y ahí ya hay una de las primeras tensiones porque todavía hoy en día hay personas que creen que ir a un congreso es hacer un ejercicio de comunicación pública de la ciencia o es hacer un ejercicio de apropiación social de la ciencia y la tecnología. No, la comunicación entre pares tiene unas lógicas aparte. Aquí estamos hablando de ejercicios de comunicación hacia otros actores que no hacen parte de nuestro mundo y de nuestras instituciones, que de hecho son casi tan viejos como la ciencia misma. Piensen en cosas como los gabinetes de curiosidades, los experimentos públicos que se hacían, el mismo despliegue de las expediciones botánicas. Ahí había todos unos ejercicios de la naciente ciencia que quería legitimarse, ¿cierto? Y siguiendo con las metáforas, pues todas estas acciones tenían unas intenciones muy claras. Este lienzo ha sido, digamos, una pieza de discusiones muy densas en el mundo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Aquí lo que vemos es a un filósofo natural recreando uno de los experimentos de la bomba de aire de Robert Boyle, en el que un pájaro se ve privado de oxígeno y es observado por un variado grupo de actores, ¿cierto? Algunos con asombro, otros con temor, otros con recelo. Eh, y si ustedes se fijan, digamos, además este actor está mirando hacia afuera de la pintura, ¿cierto? Como invitándonos a nosotros, espectadores, a que participemos en este acontecimiento. No nos importa mucho lo que pasa con el pájaro, de hecho. Y con esta metáfora, con esta otra metáfora visual, lo que quiero decir acá es que en esos inicios de la comunicación científica, la comunicación hacia otros, había, digamos, unas intencionalidades muy claras, unos intereses muy particulares. ¿Qué tipo de intereses? Demarcación del campo científico, por ejemplo, frente a otras formas de explicación de la sociedad, la religión, la magia. Estaban también la búsqueda de mecenazgos, de buscar formas de conseguir recursos para hacer investigación y de buscar intencionalmente que las personas valoraran y apreciaran esa emergente ciencia. Entonces, ¿cuál es el papel acá de este grupo de espectadores? Y eso es muy importante porque en los inicios de esta comunicación, ¿qué se esperaba de estos espectadores? Aprecio, ¿cierto? Ahora bien, eso es lo que en la literatura un par de siglos después, se ha denominado, y que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, los famosos modelos deficitarios de la comunicación pública de la ciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Digamos, es una forma, una intencionalidad en el objetivo de la comunicación y en el mensaje que yo quiero llevar, donde estoy buscando que las personas valoren y aprecien aquello que nosotros hacemos en la institución científico-tecnológica, que entiendan la importancia de lo que hacemos, pero digamos ahí se establece una relación que es absolutamente vertical. Los públicos no tienen mucho que opinar y de alguna manera los tratamos como si fuesen recipientes vacíos. Frente a ese modelo deficitario que primó durante muchos años, pues en la literatura y en las discusiones empezaron a surgir un conjunto de discusiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ensambla ese modelo deficitario? ¿Cuál es la intencionalidad? Que nos valoren, que nos entiendan, que nos aprecien. ¿Cómo se entiende la ciencia y la tecnología? Como un conocimiento que es mejor que los demás, que es más verdadero, que es más ilustrado, que es más iluminado. ¿Cuáles son los medios privilegiados? Pues medios masivos, medios generales. ¿Y cómo nos relacionamos? Como les dije, de una manera muy vertical. Entonces, esto ha recibido muchas críticas y en la literatura, pues empezó a hablar de una suerte de modelos democráticos de la comunicación pública de la ciencia. Y en la discusión sobre la apropiación de la ciencia y la tecnología, aterriza en el país alrededor de esto. Es una forma de marcar y de buscar. Inició como una forma, y aunque hay, digamos, unos actores exógenos ahí, pero en general eran actores que venían desde la comunicación
de la ciencia, actores que venían de los estudios sociales de la ciencia, diciendo, un momento, estos ejercicios que estamos haciendo son ejercicios divulgativos, interesantes, importantes, con un componente, digamos, estético y recreativo importante, pero ¿será que eso es suficiente? Y entonces ahí empiezan a haber unas discusiones alrededor de modelos más democráticos de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Que buscan entender que las personas tienen sus propias formas de conocimiento, sus propias experticias sobre los problemas sobre el que nosotros estamos hablando, que hay un conjunto de valores e intereses que son útiles en la reflexión sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en contextos sociales específicos. Y entonces ahí decimos, mire, aquí debería haber ejercicios más de doble vía y de más diálogo, ¿cierto? Ese es un ensamblaje bastante diferente al que les acabo de mostrar, con otra intencionalidad más dialógica, donde la ciencia y la tecnología se entienden como una forma de conocimiento más, no necesariamente la mejor, donde los medios utilizados son espacios que generen más encuentros, donde el mensaje no es tenemos la verdad, sino venga, conversamos sobre los asuntos que tenemos en común. Y pues esa forma de relacionar, digamos, es mucho más, como su nombre lo indica, democrática. Ahora bien, si uno mira la historia por lo menos del discurso, y eso es importante, porque una cosa, en Colombia siempre somos muy buenos en los documentos, en las normas, pero a la hora de materializarlo la cosa no es tan clara. Si uno mira cómo ha evolucionado esto en Colombia, pues uno ve como ese discurso, y ahí hay, digamos, uno de los aprendizajes que hemos sacado en estos años es, lo pensamos en algún momento como si esto fuera una cuestión evolutiva y no, al final del día, pues tienen que coexistir diferentes formas de evolución. Y a veces nos volvemos más papistas que el Papa y queremos solamente hacer unas formas. El mismo modelo democrático uno puede hacerle unas críticas importantes. Por ejemplo, la idea de democracia en un contexto como el nuestro. Entonces hay quienes dicen, miren, en un modelo alternativo de democracia asumiría que los ciudadanos ya están bien informados y que son completamente capaces de acción política, es decir, que no requieren de los actores del mundo de la ciencia y la tecnología para hacer esto. Otra de las cuestiones importantes es que el modelo democrático, por ejemplo, insiste mucho a propósito de la necesidad de comunicarnos con otros, de buscar diálogos con otros, pero somos muy poco reflexivos a propósito de, por ejemplo, y voy a leer aquí textualmente una frase de Michael, y es, usualmente discutimos sobre la necesidad de que el público adquiera un conocimiento científico necesario para discutir y decidir sobre problemas técnicos, industriales, de salud o militares, pero raramente pensamos sobre una necesidad simétrica de que nosotros como científicos, ingenieros, adquiramos conocimiento social y político necesario para entender la naturaleza de nuestro propio trabajo y de los posibles efectos de sus aplicaciones. Y digamos ahí charlas como las que ocurrieron el día de ayer nos ponen de presente esto. Cuando uno es científico no está preparado, y incluso los científicos sociales, no estamos necesariamente preparados para establecer diálogos con otros que piensan completamente diferente a nosotros. No sabemos cómo relacionarnos con otras comunidades que no sean nuestra comunidad de pares, porque fuimos educados en relacionarnos en nuestras comunidades de pares. Entonces, cuando hablamos de modelos democráticos, deberíamos considerar también esa ampliación. Por otro lado, pues hay una tensión ahí muy grande, también, digamos, más teórica, que tiene que ver con, pues aquí el tema también tiene que ver con la confianza y la credibilidad que las personas tienen sobre nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque también ha habido grandes demostraciones a propósito de consecuencias negativas de la aplicación de los conocimientos científico-tecnológicos. Porque nosotros nos hemos centrado en algunas agendas y olvidado otras. Y porque al final del día, insisto sobre ese punto, la ciencia y la tecnología son un aspecto más de la reproducción social. Entonces, cuando se habla de apropiación, hay un conjunto de actores que insisten mucho en este punto, en que aquí es una discusión alrededor de espacios de generación, de espacios de encuentro y negociación entre actores diversos. Pero eso supone que esos ejercicios comunicativos no son, digamos, fluidos y románticos, sino que por el contrario, pueden tener unas consecuencias también muy complejas. Cuando uno se relaciona con otros actores, pues puede entenderse muy bien, llevarse muy bien, pero a veces en la búsqueda de un mismo objetivo,
nos podemos chocar de formas abruptas, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de apropiación y cuando uno la llena de sentido en esta vía que les estoy conversando, pues también tenemos que estar conscientes de que aquí de lo que estamos hablando es de ejercicios de negociación entre intereses de diversos actores. ¿Mm? ¿Y qué hemos aprendido? Digamos, en los últimos años hemos aprendido cosas importantes. Que esto no necesariamente depende del escenario que se utilice. Me explico. Desde escenarios clásicos como los museos, por ejemplo, uno puede encontrar que se han venido desarrollando iniciativas muy interesantes, propiciando escenarios de coproducción con ciudadanías, tensionando ciertos discursos científicos y tecnológicos. Y en cambio, cuando uno mira algunas prácticas que se hacen, por ejemplo, desde la investigación y desde lógicas de participación, se encuentra uno que a veces algunos desarrollos científico-tecnológicos no logran entender el lugar del otro y no logran entender que todos nuestros desarrollos no son de aplicación universal y no logran entender que para establecer diálogos necesitamos entender las necesidades y los contextos de los demás. ¿Mm? Entonces, no depende del escenario y eso es un primer punto importante. ¿De qué depende? Depende, digámoslo así, de la actitud. ¿Mm? Y en ese sentido, y aquí viene otro elemento que es de mucha atención, la apropiación no son las actividades en sí mismas. ¿Mm? La apropiación es el cambio que ocurre en los actores una vez se han encontrado. Y ese cambio no es solamente, entre comillas, la comunidad objetivo, el público objetivo, sino en todos los actores. Aquellos que están ubicados en los espacios científico-tecnológicos y aquellos con los cuales se encuentran. ¿Mm? La apropiación, si uno quisiera hacer un ejercicio de medición, tiene que entenderla en clave de los cambios que ocurren. Pero ahí hay un problema grandísimo. Y es que si estamos diciendo que esto depende de espacios de encuentro, pues la apropiación es fundamentalmente contextual y situada. Y esto genera mucho callo y mucha ampolla a ciertas autoridades que quieren ejercicios de indicadores estandarizados sobre apropiación. Porque uno puede hacer caracterización de actividades. ¿Qué tipo de actividades estamos haciendo? Uno puede decir más o menos cuáles son las formas en que se están relacionando los actores. Uno puede decir cuáles son los medios y los mensajes que están utilizando. Pero los cambios ocurren en contexto y en situación. Y eso es mucho más difícil de dar cuenta. Eso es mucho más difícil de estandarizar y de homogenizar. Y esa es, digamos, una de las que yo diría tensiones más importantes hoy en día. Porque por un lado queremos ser reconocidos, por un lado queremos ser visibilizados, pero eso tiene sus complejidades y tiene sus aristas. Ahora bien, pensando, digamos, en que están estos debates ahí en escena, ¿cierto? Pues la pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿hasta qué punto están dadas las condiciones para que nosotros podamos cuestionarnos a propósito de qué tipo de conocimiento queremos producir y para quién, sobre con quién queremos hacer esos conocimientos, qué tipo de cambios queremos generar? ¿Están dadas las condiciones, insisto? Y entonces ahí es cuando tenemos que salirnos un poquito de nuestro propio campo de acción del mundo de la comunicación y el mundo de la apropiación y pensar entonces cuáles son las condiciones para la producción del conocimiento en el mundo contemporáneo. ¿Mm? Y desde hace ya varios años y varias décadas también se ha venido hablando de un supuesto tránsito de un modo uno de hacer conocimiento a un modo dos. Y muchas de las personas que hablan sobre estos procesos de apropiación los ubican en modo dos. Y eso no es completamente cierto y ya les explico por qué. ¿Eh? Ese cambio que diagnosticaron o que analizaron por allá a finales de los 90, Helga Novotny, Michael Gibbons y Peter Scott, es un cambio que no es necesariamente de orden epistémico, sino es en las maneras de producir conocimiento. Y esto no debe ser nada nuevo para la audiencia con la que me estoy comunicando el día de hoy, porque esto se vive en carne propia.
¿De qué hablaba ese supuesto tránsito del modo 2? De unas nuevas relaciones entre Estado, ciencia, empresa y sociedad. Nos dicen muchos y lo dicen como una verdad de perogrullo y lo repiten como un mantra a veces. Pero ¿qué significa eso? Que nosotros crecimos y fuimos educados y todavía hoy en día en nuestras aulas reproducimos mucho de esto, de una ciencia que era académica, con formas de investigación tradicional, profundamente disciplinar, con modelos jerárquicos de líderes de investigación, de escalafoniamiento docente y otra cantidad de cosas, movilizada por un etos científico del comunalismo, el universalismo, el escepticismo organizado, ¿cierto? Con unas metas que eran fijadas por nosotros, por nuestros intereses y en pro de avanzar la ciencia, y que buscábamos que se legitimara entre pares. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos autores? Pues dicen, ahí con el tiempo ha habido unos cambios muy importantes y esos cambios tienen que ver, entre otras razones, con las consecuencias de las aplicaciones científicas tecnológicas sobre la sociedad. Y entonces esa forma 1 que nosotros estamos acostumbrados por allá antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno empieza a pensar en lo que ha pasado en los 80s, en los 90s y después, pues es un modo que va hacia la tecnociencia. Y aquí viene parte de la confusión que quiero tratar ahorita a continuación. Entonces, ¿en qué va ese cambio? En que estábamos acostumbrados a un conocimiento que era fundamentalmente disciplinar y ahí que tenemos que pensar, digamos, cómo están organizadas todavía hoy en día nuestras universidades, a un modo que es mucho más transdisciplinar porque está enfocado más en problemas grandes que requieren de no solo diferentes disciplinas, sino diferentes formas de abordar los problemas. Donde hay unas formas organizacionales, digamos en el modo 1 de individuos y grupos de investigación, y ahora hablamos de proyectos, de redes, piensen ustedes en el CERN, actores deslocalizados en muchos lugares del mundo, y donde los valores dominantes, y aquí está parte del reto que tenemos, hablando entre tensiones y retos, aquí está parte del reto grande que tenemos para el mundo de la apropiación, es que los valores dominantes del modo 1 eran los académicos, pero en el modo 2 son los empresariales. Por supuesto, ese modelo ha recibido críticas, pero aquí hay unos elementos que son muy importantes porque también tensionan esta cosa que queremos hacer de la apropiación. Por ejemplo, una gran presión en ese tránsito al modos de conocimiento, ha habido una gran presión hacia la utilidad y la aplicabilidad del conocimiento. Y en parte, a veces el discurso de la apropiación se va hacia allí. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa varias cosas. Primero, que como investigadores, que como docentes, tenemos que entrar en negociaciones continuas con actores no académicos y estamos sujetos a unos controles sociales sobre la calidad de nuestro trabajo que antes no ocurrían en ese modo 1. Y eso ha tenido unas consecuencias que, insisto, los que estamos en esta sala, todos los hemos vivido en carne propia de una u otra manera. Porque eso afecta el conocimiento que es producido, cómo se produce ese conocimiento, el contexto en el que se genera, la forma en que se organiza, el sistema de recompensas, acuérdense de nuestros puntos por todo, y los mecanismos que controlan la calidad de lo que producimos. La pregunta entonces es, ¿quién decide eso que es útil y que es práctico? Si yo les estoy diciendo en ese tránsito al modo 2, ha habido este énfasis en este punto. Entonces la pregunta es, ¿quién decide qué es eso útil y qué es eso práctico? Y en los últimos años, si uno revisa las políticas científico-tecnológicas del mundo, pero también de América Latina y de Colombia, pues uno ve muy instaurado un discurso que va hacia la competitividad y el desarrollo económico. Y aquí tengo documentos, digamos, de años atrás, no tengo los contemporáneos. Esta es una presión que viene desde hace muchos años. Y esa presión, insisto, ha tenido consecuencias en nuestra práctica científica. Aumento por competencia de fondos cada vez más escasos, menos autonomía en la elección de nuestros problemas de investigación, porque estos tienen que ser sexys para los que nos financian, muy condicionada por intereses industriales y comerciales. De pronto, nosotros no lo vemos tan claro, pero digamos aquí hay unos ejercicios de policy transfer a nivel local que son muy interesantes en términos de que hay unas agendas que se ponen a nivel global y entonces aquí vamos queriendo replicarlas.
Y por otro lado, pues en contextos contemporáneos de gran complejidad, la ciencia se ve limitada para proporcionar respuestas definitivas. No tenemos respuestas inmediatas. Y si no, miren, pues el mundo del COVID ha sido un ejemplo, digamos, de esas tensiones, para que la gente entienda que no hay respuestas inmediatas. Y para nosotros, para nuestras prácticas cotidianas, para nuestro día a día, pues estamos sujetos a una cantidad de presiones, ¿cierto? Presiones y también, digamos, ideas de éxito en la academia, porque no solamente, digamos, podemos actuar, pensarlo desde un punto de victimización, porque nosotros hemos co-construido de alguna manera también este escenario. El publish or perish, la angustia de las universidades por verse bien ubicadas en ciertos rankings que miden ciertas cosas, unos procesos, digamos, de comercialización o de capitalismo cognitivo que van más allá, digamos, de nuestras posibilidades. Y ahí tenemos una aprensión y una tensión cuando queremos hablar de procesos de apropiación social del conocimiento que riñen de una manera fundamental con este tipo de lógicas. Y son unas lógicas que van a tener consecuencias importantes en la estructura de la universidad también. Entonces, cuando yo no puedo mostrar desde las ciencias básicas o desde las humanidades una rápida utilidad y aplicabilidad, pues entonces eso a veces parece no ser muy importante, ¿cierto? Pero eso también ha tenido consecuencias importantes sobre la vida de los ciudadanos, porque la influencia de intereses económicos sobre las agencias científicas ha hecho que también se modifiquen resultados de investigaciones y que nosotros, por ejemplo, modifiquemos nuestras prácticas de consumo en uno u otro sentido. La presión por el patentamiento, la protección intelectual, pues ha puesto en jaque ciertos conocimientos vernáculos de nuestras sociedades. Y por supuesto, al intentar buscar y competir por recursos, hemos dejado aquellos temas de lado que no son tan sexys ni para el financiamiento, ni para Nature, ni para las citaciones, ni para las revistas. Entonces, digamos, otra vez, ¿están las condiciones dadas para hacer ejercicios de apropiación? Pues uno se pregunta, esto es cuando menos problemático. En ese orden de ideas, entonces lo que vemos es que la investigación se orienta cada vez más hacia los valores económicos y políticos que imperen en cada momento. Es decir, quien tiene capacidad de lobby, por decirlo de alguna manera. Y el problema con eso, uno de los problemas con eso, es que pues a menudo están muy politizados y no están representados los intereses de los grupos sociales menos favorecidos. Entonces, fíjense que aquí estoy llegando un poquito a la misma conclusión, pero por otra vía bien distinta. Aquí lo que estamos diciendo es, en la definición de esas agendas científicas, no todo el mundo está representado. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesitamos unos modelos de participación mucho más ampliados, que necesitamos que las voces de aquellos que no se ven representados y que tienen necesidades que pueden ser, entre otras, resueltas en colaboración con los conocimientos científico-tecnológicos, necesitan estar presentes en esas discusiones. Pero eso también supone para nosotros un reto, porque un modelo de participación ampliada implica que lo que nosotros entendemos sobre el mundo, que la manera en que nosotros leemos el mundo se convierte solamente en una parte de las evidencias utilizadas y no la única y absoluta. Hay que entrar a negociar con las comunidades. Y son unas negociaciones que no son equitativas, porque no todo el mundo tiene el mismo poder y la misma agencia, ni la misma agenda. Entonces, cuando yo digo que la apropiación hace parte de un proceso mucho más macro, lo que estoy diciendo es, hay un conjunto de actores desde diferentes escenarios que están abogando por una suerte de modo 3 de producción de conocimiento. ¿Y cuál es ese centro de ese modo 3? Es esta palabra, lo social. No porque la ciencia y la tecnología no sean sociales en sí mismas, sino porque hay un conjunto de actores que están diciendo desde diferentes campos y desde diferentes escenarios
necesitamos que la ciencia y la tecnología dejen de estar al servicio de ciertos intereses económicos, de competitividad y demás, y que se centren más en esta cuestión que llamamos muy entre comillas lo social. Y si no me creen, miren la cantidad de conceptos que han emergido en los últimos años. Innovación social como una forma de oponerse a la idea clásica de innovación tecnológica como innovación que es exitosa en el mercado. Tecnologías para la inclusión social como un modelo desarrollado desde el sur para entender que si uno quiere hacer aplicaciones tecnológicas tiene que entender los contextos socioeconómicos y culturales de los agentes que van a hacer uso de esas tecnologías. Tecnologías apropiadas, diseño para la transformación social, ciencia abierta. Incluso en los ámbitos políticos se dieron cuenta que sí, que hay otras razones para hacer innovación. E incluso, yendo un poquito más allá, la emergencia de otro conjunto de actores y de espacios que ni siquiera tienen en cuenta aquello que se produce en el mundo de las universidades y de los centros de investigación, sino ejercicios que de verdad son de coproducción entre comunidades, de gente que tiene saberes técnicos, que tiene experticias, que se reúne y que usa, digamos, esos conocimientos en pro de sus propios intereses. Entonces, la apropiación parte del campo de la comunicación y conversa de alguna manera, está en diálogo con esta otra cantidad de actores que de una u otra manera están intentando resistirse a esas otras lógicas de producción de conocimiento. Es parte de una discusión más grande. Y esa discusión también ha permeado, por ejemplo, otra de las misiones de la universidad, que es la de la educación. Y aquí tengo una frase que es viejita, que es de Paulo Freire. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Desde hace rato, ya en América Latina había pensadores que estaban diciendo el conocimiento científico no se puede producir solamente en nuestras ciudades de cristal, ¿cierto? Y tampoco podemos educar de formas jerárquicas. Si uno mira los modelos de educación actuales y los modelos pedagógicos, pues ¿qué va a encontrar ahí? Aulas invertidas, educación basada en proyectos, necesidad de que los procesos educativos en la universidad dialoguen con los contextos. Entonces, si uno pone a conversar lo que está pasando acá, lo que está pasando acá, que es básicamente todo el rollo de esta segunda parte que les acabo de decir, de una investigación más enfocada al contexto, menos preocupada por las agendas impuestas desde afuera y más mirando la cara local. Y si uno se mira las discusiones que hay alrededor del mundo de la extensión en términos de que la universidad quiera relevancia en sus contextos directos, pues lo que uno ve es que este tangram de las 3 misiones de las universidades, pues termina siendo más homogéneo de lo que pensamos. Porque aquí en cada uno de estos escenarios hay unos debates justamente alrededor de cómo hacemos esto, para qué lo hacemos y en función de qué. Entonces, pues, ¿qué significa eso y cuál es el gran reto, digamos, en clave de universidad? Yo diría que esto supone un ethos diferente y por lo tanto una universidad diferente, que entre algunas poquitas cosas y solo muy poquitas cosas desde mis posibles incomprensiones, pues yo diría que implica estos puntos. Romper unas lógicas que tienen que ver con la publicación, con el puntaje, con la medición, que nos ha llevado a unas dinámicas muy perversas en muchos sentidos. Entender no solo en las universidades, sino en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, eso nos ha costado un montón, que hay diferentes formas de hacer investigación y de hacer investigación. Yo no creo que se trate aquí que todo el mundo tiene que salir a hacer ejercicios de apropiación tampoco. Pero sí darle las condiciones a las personas que quieren hacer otros ejercicios diferentes para que eso ocurra y que eso no les cueste ni la vida ni la carrera, que no les cueste su prestigio, que no les cueste su salario, que no les cueste su posición en la universidad. Eso supone una universidad diferente también en términos de burocracia institucional, porque las temporalidades de hacer ejercicios de apropiación, por ejemplo, son bien distintas a la lógica del proyecto de investigación que yo hago en X meses y entonces tengo un producto de investigación que se llama artículo.
porque aquí dependo de otros y los diálogos con otros y los tiempos de las comunidades son bien distinticos a los nuestros. No van por semestres y no tienen vacaciones intersemestrales. ¿Mm? Y en la burocracia universitaria, pues entonces yo no le puedo pedir a los sabedores locales que me traigan el RUT, el RIT, el RAT y todo lo demás. ¿Mm? Ni les puedo pedir que tengan CEVELAX y otras cosas. Entender que aquí necesitamos procesos inter y transdisciplinares. Y otra vez insisto sobre ese punto, nuestras universidades están todavía muy divididas en estancos de conocimiento y eso es un problema grande para los procesos de apropiación. Y por supuesto, tener escenarios donde haya voz para otras formas de conocimiento, pero no solamente en un sentido exotizado o romantizado, sino en un sentido de verdad de diálogo y de entender que no somos los únicos que tienen una opinión sobre el mundo. Entonces, al final del día, esto es un problema político. ¿Mm? Es un problema político porque ¿quién está dispuesto a cambiar la universidad? Porque aquí también hay un montón de gente que está cómoda con esto. Y hay un montón de gente a la que tal vez no le parezca esto ni acertado, ni relevante, ni importante. ¿Mm? Es un problema político. Entonces, ya para terminar, yo los quiero dejar con esta frase de Lyotard, que se preguntaba hace unos años, ¿quién decide lo que es saber y quién sabe lo que conviene decidir? Y esto para que comencemos la conversación. Muchísimas gracias. Mientras recibimos aquí las preguntas por el chat, yo quería que, y ya lo comentaste un poco, pero tal vez si nos haces de pronto un panorama a nivel Colombia y si se puede, pues como a nivel universitario, de cómo ves esos diálogos y esos modelos democráticos entre investigadores o entre profesionales de distintas áreas. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, pues tenemos la separación por facultades, pero no sé qué nos podrías decir. No, yo creo que, digamos, en todos lados están generando escenarios muy interesantes, eh, pero yo creo que nos falta todavía muchísimo. Nos falta muchísimo porque, digamos, si lo pensamos en las lógicas de la universidad, piensen ustedes que uno como docente está enfocado, por ejemplo, en sus asignaturas, en sus estudiantes, y le cuesta, sin irnos tan lejos, sin irnos a otra facultad, salirnos de nuestra propia aula, imaginar proyectos que vayan más allá del aula. Por supuesto, uno podría hacer, digamos, un recuento de experiencias en todas las universidades del país, ¿sí? En todas las universidades con otros nombres que no necesariamente hablamos de apropiación, ¿sí? Porque eso es una cosa que ha sido interesante, digamos, empezar a reconocer que muchas de las cosas que pasan en las universidades colombianas no se autodenominan como apropiación, pero vienen haciendo ejercicios de apropiación muy valiosos y muy interesantes desde hace mucho tiempo. O sea, el tema es si eso es una práctica extendida o no, y si, digamos, quien lo hace lo está haciendo a qué costos. Yo creo que parte de la discusión es esa. Que hay ejercicios valiosos, hay y muchísimos. Hay gente cuestionándose, hay gente abriendo la universidad a otras comunidades, dialogando con otras comunidades, haciendo ejercicios donde participan ingenieros, antropólogos, economistas y demás. Eh, pero digamos, si eso es una práctica generalizada y si eso no es costoso para quienes lo realizan, es, creo yo, la pregunta. Vale, ya por aquí nos están llegando varias. Te voy leyendo entonces. ¿Qué piensas tú de las estructuras administrativas para la apropiación social del conocimiento? ¿Cómo hacer para transversalizar esa apropiación social del conocimiento en la universidad y que no se vuelva otra estructura vertical que pueda dificultar los procesos que son inherentes a esa misma apropiación? Sí, de acuerdo. Ahí, digamos, hay una discusión que es súper grande a propósito de entonces si uno debería generar una oficina para, o si más bien lo que necesita es, digamos, y sobre todo nosotros, pues desde las universidades públicas que tenemos unas rigideces estructurales. Vuelve y juega. Yo creo que esto tiene que ser más en unos espacios que logren congregar diferentes órganos dentro de la universidad a crear eventualmente unos nuevos. Porque si no, lo que podemos, el riesgo, y eso lo decía Elizabeth Bernal en una charla hace unos pocos días, el riesgo es que generemos más burocracia en lugar, digamos, de facilitar procesos. Entonces yo creo que eso pasa más por, por favorecer espacios extracurriculares,
espacios fuera, digamos, de la administración que permitan hacer actividades. Yo no estoy tan segura de que necesariamente uno crear nuevas oficinas o demás, pero yo creo que eso también es una discusión que hay que dar dentro de cada universidad, porque cada universidad tiene unas lógicas muy particulares, ¿no? Vale, en ese mismo sentido institucional preguntan, ¿cómo lograr resolver el dilema de la medición sin distanciarse del sistema nacional, pero logrando un estilo acorde a las necesidades institucionales y dando pie a la diversidad que tenemos? ¿Qué piensas tú de las estructuras administrativas de esa apropiación social? Que esa fue un poco la que te leí antes y conecto con otra de una vez y dice, ¿hay forma de medir esa apropiación social del conocimiento? ¿Debería medirse? Yo creo que esa es la pregunta. Yo arrancaría por esa última. Yo creo que necesitamos hacer ejercicios de caracterización, de ejercicios de entender mejor, de entender mejor y de cualificar mejor lo que pasa en esos procesos. Porque como les digo, digamos, a veces vamos con las mejores intenciones y terminan ocurriendo cosas no tan chéveres y a veces con ejercicios que sean muy sencillos pasan cosas muy potentes. Entonces, medir o no, a mí me preocupa una cosa del medir y digamos de convertir esto en un conjunto de A y B y C, porque los indicadores siempre se le vuelven uno como un boomerang. Entonces a mí me parece muy peligroso que después empecemos a decirle a todos los investigadores, ustedes tienen que hacer publicación, investigación, apropiación, no sé qué. Por eso yo insisto mucho en que necesitamos en el sistema de medición y en los sistemas internos entender que hay perfiles y formas de investigador y que de hecho un investigador un año puede estar haciendo un ejercicio muy juicioso en su pequeño mundo de investigación y en otro año diferente puede estar haciendo un ejercicio de apropiación, ¿sí? Que tiene unas lógicas distintas. Entonces pensemos por ejemplo internamente cómo a veces los sistemas de tiempos, de jornadas académicas y demás, tampoco tienen esas flexibilidades. Externamente, frente al sistema de puntajes, pues yo tengo que decir que yo en general soy muy crítica frente a nuestros sistemas contemporáneos de medición. Y yo no sé si realmente, y por eso les digo, aquí también hay unas discusiones que son muy fuertes en términos de nuestro lugar y de nuestra posición como sujetos, porque a veces no se puede estar en todas partes. Entonces, queremos estar en el sistema, pero no estar en el sistema, y yo no estoy tan segura de que eso sea tan viable. Y por eso también se insiste mucho en que el problema de la apropiación también es un problema político. Porque son dinámicas y epistemologías diferentes las que están en juego. Vale. También nos dicen, bueno, además que han llegado muchas felicitaciones por la ponencia, de paso te comparto. Dice, ¿cómo lograr un acercamiento con los grupos de interés, ya sea instituciones, empresas, para poder generar un vínculo de interés común que permita generar acciones de apropiación social del conocimiento sin que siempre sea un convenio económico? O siempre este factor debe ser un pilar con el diálogo para generar acercamiento con las otras entidades. Mira que ahí voy a contradecirme un poquito frente a lo que acabo de responder en la primera respuesta, digamos. Yo sí creo que necesitamos mucha más formación para los investigadores, para los actores, digamos, más administrativos de la universidad en cómo generar ese tipo de acercamientos. Necesitamos gente que tenga la habilidad de identificar problemáticas sociales, de identificar otros actores y de formas de recabar esas necesidades. O sea, yo sí creo que la universidad, por ejemplo, la universidad y el sistema en general necesitamos muchas más. Por allá en la teoría de innovación de los 80 se hablaba mucho de unas unidades de intermediación, pero pues más en clave de innovación económica y no sé qué. Pero de repente sí necesitamos más entidades, más unidades de intermediación entre eso, entre espacios de la sociedad, donde uno identifique necesidades concretas y puntuales y uno pueda poner a jugar diferentes actores de la universidad a dialogar con esas problemáticas. Y ahí insistimos sobre la necesidad de que los actores universitarios también tienen que aprender a hacer esas relaciones y hacer esos contactos y aprender a
perdónenme la redundancia, a desaprender de sus prácticas para ponerse en otro lugar cuando se va a hablar con el otro. Vale, hay un concepto del que se está hablando mucho ahora y sobre todo en la academia, es la innovación social. De pronto mencionabas algo entre una tensión entre la innovación social y la apropiación social del conocimiento. Nos piden que si puedes profundizar un poco más. Ok. No, yo no creo que sea una tensión. Al revés, yo estoy diciendo, los dos son consecuencia, los dos conceptos son consecuencia de un síntoma que es una, digamos, durante los años 80, 90 y comienzos de los 2000 incluso, digamos, hubo una presión muy fuerte a propósito de que ciencia y tecnología respondieran a procesos de competitividad y desarrollo económico. ¿Mm? Y entonces, frente a esa situación, empiezan a emerger en diferentes campos diferentes conceptos que intentan de alguna manera oponerse a eso. ¿Mm? La apropiación surge desde el campo de la comunicación de la ciencia, de los ejercicios divulgativos, si uno quiere, en el marco, digamos, de ese berenjenal y de esa discusión que les contaba al comienzo, de si lo que estamos haciendo es relevante, si lo que estamos haciendo está, digamos, conversando con las personas de la manera que es o no. La innovación social surge de otros campos diferentes. Surge un conjunto de personas que ven cómo ocurren cómo los procesos de innovación no necesariamente tienen que responder al mercado, sino que pueden responder a problemáticas locales, necesidades locales que no necesariamente van a ser comercializables, sino que pueden estar enfocadas a desarrollar problemas como la pobreza, como la falta de infraestructuras en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son conceptos que emergen de campos distintos y por lo tanto tienen algunos lenguajes diferentes, pero lo importante aquí es que apuntan a un objetivo que es común y es cómo hacemos para que este conocimiento que nosotros tenemos entre en diálogo con otros actores sociales y se ponga al servicio de otros propósitos y no solamente del propósito tan anhelado del desarrollo económico y la competitividad. No creo que sean opuestos, creo que son complementarios de alguna manera. Obviamente, claro, hay unos actores que uno dice, bueno, pero es que toda innovación es social. Y también en algún sentido uno podría decir toda apropiación es social. ¿Para qué le ponemos el adjetivo calificativo? ¿Para qué le ponemos eso de social? Y yo creo que ponerle eso de social es una necesidad de hacer énfasis en eso. De hacer, o sea, ahí sí, de unas voces que dicen, momento, aquí hay otros intereses. Claro, creo que también tiene que ver con lo que mencionabas en la conferencia de esa negociación que tiene que haber entre campos del conocimiento, ¿no? Porque suele suceder que si un concepto aparece desde las ciencias administrativas, pues seguro desde otras ciencias no lo reciben tan bien y está justo ahí esa conexión. Nos preguntan también sobre la conexión entre la apropiación social del conocimiento con los procesos de educación formal. Ayer Yuri nos decía que ya hay programas, digamos, que se ofrecen sobre apropiación social del conocimiento y entonces preguntan que, siendo que ambas son misionales en la universidad, si la apropiación social del conocimiento debería conectarse con esos procesos de educación formal. Sí, total, total, digamos, eso era como el mensaje que yo quería transmitir al final. Si tú, como parte de los ejercicios de aula, llevas a tus estudiantes a su barrio, llevas a tus estudiantes a buscar diseñar con las personas soluciones a sus problemas, si los sacas del aula de clase y los pones en contexto y en lugar, pues ahí vas a poder generar primero un ethos diferente de investigación, donde esto solamente no es yo, mi éxito, mi carrera profesional, mis publicaciones, mis puntos, mis índices, sino un investigador, no importa el área, que va a ser por lo menos más consciente del ambiente que lo rodea. Entonces ahí ya hay una primera conexión. Segundo, pues como muchos de esos proyectos, si de verdad logran establecer unos diálogos fluidos, interesantes e importantes, pueden llegar a tener unas consecuencias muy interesantes. Pero por otro lado, como también lo decía Yuri ayer, el tema es abrirle las puertas a la universidad a que vengan otros actores a contar desde sus narrativas y desde sus visiones cómo ven el mundo.
¿Mm? Y no romantizadamente y no exotizadamente, que es que eso nos cuesta un montón. Ay, tan lindos los señores indígenas que vienen aquí. ¿Mm? No, es más de venga y conversamos sobre los problemas, usted y yo. Vale, y en ese sentido de que, porque yo creo que ya también suele haber como una unidad conceptual en torno a que se tiene que involucrar a la comunidad con la que se está trabajando. Ayer un ponente decía que él considera que no puede haber apropiación sin el hacer, o sea, sin permitir que esa comunidad también haga por medio de sus recursos y de sus herramientas. Entonces, ¿qué piensas de ese hacer y de ese involucrar ese tipo de conexión con la comunidad con la que se está trabajando? Pues total, total, porque es que estamos llenos de elefantes blancos en muchos sentidos, con las mejores intenciones. ¿No? Estamos llenos de investigadores que fueron, miraron cómo cocinaban las mujeres en el campo porque les producía cáncer de estómago y entonces les diseñaron unas estufas que no tienen nada que ver con la manera en que ellas cocinan o la manera en que ellas trabajan, solo por poner un ejemplo. Estamos llenos de ese tipo de soluciones muy bien intencionadas, pero que no, al no haber sido construidas con la comunidad, no lograron su efectividad y terminaron tiradas en una esquina. Entonces, parte del tema del hacer pasa por eso, pasa porque una persona, digamos, por ejemplo, en el mundo rural se habla mucho del ejemplo, ¿no? Y de cómo si yo en mi finca implemento algo y, y luego mis vecinos van a ver que eso que yo implementé funciona, pues tiene un efecto completamente distinto a que si yo en un taller le digo, ay, mire, es que si usted modifica sus prácticas le va a pasar esto y esto y esto. Pero vuelve y juega. Aquí el problema es que cuando empezamos en ese hacer, empiezan los ejercicios de negociación. Y a veces no estamos tan dispuestos porque uno viene con su idea de cómo son las cosas. Y por eso decía yo, estas son otras temporalidades, estos son otros ritmos. También en ese trabajo con comunidades y cuando se conciben proyectos de apropiación, usualmente las personas que los escriben, digamos, o que se los piensan, eh, tienen que de alguna manera liberarlo, ¿no? Hace 2 días también uno de nuestros ponentes, el profesor Cantera de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, decía que el hecho de que uno cree un proyecto con una comunidad y se los comparta no quiere decir que tiene que estar todo el tiempo con ellos y que por la eternidad lo va a tener, digamos, a cargo suyo, que hay un momento en el que hay que liberarlo y entregárselo a esa comunidad y que eso coja su rumbo. Sí, y a veces esos rumbos no son los que uno quiere. Vale, por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo aliviar las tensiones que puedan surgir entre los procesos misionales centrales académicos, bienestar, investigaciones, por reclamar el liderazgo en materia de apropiación? Pues yo creo que nosotros, pues al final yo decía que esto es un problema político también. Nos ha costado mucho entender que como investigadores también somos actores políticos y no políticos en el término de partidos y esto, sino políticos en términos, digamos, de liderar discusiones, de liderar agendas, de decir no estamos de acuerdo con esto. Nos ha faltado mucha unidad de cuerpo también, ¿no? O sea, siempre terminamos plegados a, hay que llenar, hay que llenar el grupo porque si no, no me dan la plata. Digamos, hay unas tensiones súper fuertes que yo entiendo que existen, que están en nuestro día a día, pero que yo creo que como comunidad de investigadores tenemos que empezar a reflexionar seriamente sobre cómo hacer para que, digamos, los sistemas de estímulos, los sistemas de recompensas se pongan más en los lugares que deberían estar. ¿No? Y si nosotros seguimos jugándole a los sistemas, si nosotros seguimos jugándole a todas esas lógicas, pues eso no va a cambiar. Porque, insisto, hay gente a la que esto le resulta muy funcional y muy útil. Y muy rentable además. Vale. Sobre ese concepto unificado en la apropiación social del conocimiento, digamos que uno pensaría que debería haber un consenso como entre esos componentes que debe tener un proyecto para que sea apropiación. Justamente en este espacio esta semana pues hemos tenido proyectos muy diversos
Entonces, quisiera que nos cuentes por lo menos qué elementos deberían considerarse en un proyecto de apropiación para no creer que todo lo que yo hago como divulgación o como difusión, pues sea apropiación. Yo creo que lo primero es preguntarse, cuando usted está pensando en que va a conversar con otro, ¿usted se lo está imaginando o lo conoce? Esa es la primera cosa. Porque nosotros siempre suponemos cuáles son las necesidades de los otros. Y otra vez, no nos vayamos tan lejos. Hacemos proyectos para la niñez y no le preguntamos a los niños. Hacemos proyectos con, qué sé yo, con énfasis en género y nunca pensamos en las mujeres con las que vamos a ir a hablar. O sea, nunca les preguntamos qué es lo que quieren. Nosotros asumimos desde nuestras teorías, desde nuestras lecturas, desde nuestra gran inteligencia, lo que los otros quieren. Entonces, primer punto, usted ya le preguntó al otro qué es lo que quiere. Eso es como un básico. No se imagine al otro. No se lo imagine, no lo suponga. Incluso si es un empresario, no lo suponga. Yo creo que ese es el primer punto. Y lo otro yo creo que es más, insisto, un asunto que tiene que ver con la actitud con la que uno va. Y eso es muy difícil porque nosotros fuimos educados en unos contextos muy particulares. Es la capacidad de ser humilde, es la capacidad de escuchar a los otros, de no infantilizar a los otros. Yo creo que ahí es un trabajo de sentarse y trabajar y ensuciarse las manos. Pero yo el básico es no se imagine al otro. Si tú me preguntas, es no se imagine al otro. Muchos de esos proyectos involucran empresas, pero digamos que las empresas están muy lejanas a esa misma construcción del proyecto. Entonces nos preguntan cómo lograr movilizar esos procesos con las empresas que son tal vez el actor más lejano, pero que deberían estar siendo parte de este proceso. Otra vez, es que el tema aquí complejo es que no hay recetas. No hay recetas. ¿Qué empresa? ¿Estamos hablando de Bavaria o estamos hablando de la productora avícola de apicultura de la comunidad rural? Ahí son lógicas completamente distintas. Mi puesta en escena cuando yo voy a hablar con una empresa de un tipo o de otro va a ser completamente distinta. Yo creo que ahí sí vuelve y juega. Digamos, en las universidades tenemos recursos humanos y si colaboráramos más, por ejemplo, la gente, pues los antropólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos, tienen un poquito más de educación y habilidad en eso, en ir a relacionarse con los otros. No siempre, pero digamos, se supone que nos han entrenado mejor para hacer eso. Entonces, de ahí, otra vez, la importancia de que los proyectos sean transdisciplinares, por más de que yo haya estudiado la teoría. Es que una cosa es que yo me lea teoría de participación y otra cosa es que yo vaya y me siente y tenga que escuchar por horas a una persona que me va a hablar y quedarme callado. O recibirle la comida que no me gusta. O hacer una cantidad de, digamos, unas puestas. Esto también es performativo, si se quiere. Entonces, pues por eso se insiste mucho en la importancia de los procesos inter y transdisciplinares. Porque es que ninguno de nosotros se las sabe todas. Vale, se suele creer también que, digamos, las ciencias humanas o las artes, las ciencias sociales, tienen un trabajo un poco más fácil cuando hacen proyectos de apropiación que las llamadas ciencias duras o ciencias de la salud, que suelen trabajar además con poblaciones muy grandes y con, sobre todo, cifras, ¿no? Entonces, si conoces de pronto de procesos que se hayan hecho desde estas disciplinas, o qué nos podrías decir para ese tipo de ciencias que tienen un legado, digamos, de otro tipo de investigación que ha sido, pues, como heredada mucho más fuerte que estas otras nuevas? Es que fíjense ustedes, miren, pongamos problemas contemporáneos. Que la gente no usa el tapabocas. Ese es un ejercicio de apropiación. Y eso tiene muchas aristas. ¿Por qué la gente no usa el tapabocas? ¿Tiene la gente plata para comprarse el tapabocas? Empecemos por ahí. Y una de las
primeras, digamos, discusiones que teníamos en este mundo es, por ejemplo, si dar información es suficiente. Y seguimos parados en el paradigma de que darle la información a la gente es lo que va a hacer que modifique sus prácticas, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, que es, pregúntele a un fumador si sabe las consecuencias que puede tener sobre su salud el hecho de fumar. ¿Mm? O pregúntese usted mismo cuando se esté comiendo un paquete de papas y una Coca-Cola y una Nutella, si usted sabe los efectos que eso puede tener para su salud. ¿Mm? Y luego pregúntese si usted sabe eso, si usted tiene la información, porque usted no ha modificado sus prácticas. ¿Mm? Y entonces ahí van a entrar un conjunto de factores estructurales, culturales y demás. Entonces el reto eh, para las ciencias básicas y naturales es primero entender que salirse del paradigma de la información. Es que por más de que yo le diga a la gente es que hay un proceso de calentamiento global y nos vamos a quedar y miren los indicadores. Por más de que yo diga eso, eso no va a hacer que la gente cambie sus prácticas. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando viene otra vez. Necesitamos trabajar con la gente, con las comunidades y entender qué es lo que está pasando. Y otra vez, ahí entran las ciencias sociales. Y no es que sea un trabajo más fácil, sino vámonos a otro lugar bien distinto y bien, no tan santo, como por ejemplo aquellos sociólogos y antropólogos a los que las grandes empresas de infraestructura les piden y les pagan para que muevan a la gente. La gente tampoco se mueve ahí, porque ahí están en juego una cantidad de cosas muy importantes que son algunas estructurales, algunas culturales, y esas son las que tenemos que entrar a trabajar conjuntamente. Doy un ejemplo de un proyecto en el que yo estuve el año pasado con una cantidad de actores, a propósito de comunicación del riesgo volcánico, que se me gusta poner, que es un proyecto que ha tenido una historia muy larga, donde yo soy un actor muy chiquitico, porque hay otra cantidad de actores muy importantes y mucho más valiosos, que empezó como un proyecto de una estudiante de una maestría de estudios sociales de la ciencia en el Servicio Geológico Colombiano, que se dio cuenta de que cómo la manera en que comunicaban los mapas de amenazas no la estaba entendiendo la gente, porque la gente, el servicio les mostraba los mapas de amenaza y la gente buscaba si estaba en la zona roja, y si no estaba en la zona roja no se movía. Y después entran otro conjunto de actores a decir, bueno, entonces, ¿cómo comunicamos esto? Y cómo comunicamos pasa por cuestiones estéticas, pasa por entender los referentes culturales. Entonces hubo que hacer canciones, y si era en el sur del país, entonces usábamos una música, y si era en el norte del país, usábamos otra música. Y cómo la representación visual del mapa no necesariamente la más adecuada era la más técnica, sino aquella que le resultara más familiar a la gente. Entonces salieron unos mapas híbridos entre lo técnico y las representaciones y los lugares que la gente... Y entonces de pronto la escala no funcionaba muy bien, pero la gente lo entendía y lo apropiaba porque entendía que ese era su lugar de convivencia, y porque estaba firmado ahí con su nombre el dibujo que le había hecho. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, a lo que voy es, aquí hay unos procesos. Cuando yo hablo de negociación, pues estoy hablando de eso, de cómo hacemos para que a todos nos haga sentido esta cuestión. Y eso incluye a lo técnico e incluye a lo social de manera articulada. Vale, y conectando también con una pregunta que llega por aquí, un ponente ayer nos ponía de ejemplo para iniciar su presentación. Hace poco salió una noticia sobre una investigación de profes de Valle, de la Facultad de Salud, que hacía, digamos, una recopilación, una revisión de muchas investigaciones que mostraban que los efectos del glifosato, del uso del glifosato, sobre todo en mujeres en embarazo, y todas las repercusiones que esto traía. Pero conectándolo con lo que decías, que esto también es político, y digamos que por más de que mucha gente que alrededor sabe lo que está pasando y lo manifiesta y se lo cuenta a la gente, no trasciende. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión entre, digamos, la ciencia, los investigadores y los tomadores de decisiones? Ahí tenemos que hacer ejercicios de apropiación muy grandes. Yo creo que es uno de los terrenos donde más tenemos que hacer ejercicios de apropiación. Lo que pasa es que eso nos pone en unos lugares incómodos, porque eso nos pone de lobistas, por ejemplo, y a nosotros no nos gusta eso.
A nosotros no nos suena mucho el papel de escribir columnas en los periódicos porque nos expone mucho y porque uno no puede decir el detalle de la cosa, sino que tiene que a veces decir cosas que no son tan precisas, ¿cierto? Em, digamos, aquí hay unos procesos estructurales grandes que yo creo que tal vez, digamos, hay un conjunto de cosas que pasan porque nos dejemos de preocupar tanto por las cosas macro y sigamos trabajando más en lo local, en lo contextual, en lo más chiquito y tener otros actores que puedan hacer ese otro trabajo de apropiación con comunidades políticas. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que en este país las cosas no son tan fáciles, pero ahí sí es valioso que las universidades tengan órganos, por ejemplo, de comunicación de la ciencia, que tengan revistas, que tengan periódicos, que tengan emisoras, que tengan escenarios donde uno pueda poner otras posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues sí necesitamos diseñar más y ahí podríamos sentarnos gente de ciencia política, por ejemplo, ¿sí? A cómo hacemos ejercicios para llegarle a las lógicas de estos personajes, que no es normalmente como lo pensamos los sociólogos y los antropólogos. ¿Mm? Tenemos que hacer más. Es que eso está bonito porque eso me lleva a otra cuestión, es cuáles son como las temáticas de la apropiación. Y a veces nos quedamos cortos imaginándonos eso. Ay, sí, que la gente aprenda más sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Ay, sí, que la gente entienda más los problemas del riesgo, sobre la salud de ciertas cosas o los riesgos medioambientales. Pero es que esto también es motivo. Yo diría que cualquier área es sujeto de... Por ejemplo, en el mundo de la economía, estamos a puertas de una crisis económica. Y ahí podríamos hacer unos ejercicios de educación y comunicación financiera valiosísimos, que eviten que la gente termine metida en las lógicas de los bancos y en unos problemas económicos gravísimos. La gente de ciencia política puede diseñar estrategias de apropiación para esos lobbies políticos, con las lógicas de esos lobbies políticos. Entonces ahí también está bonita la pregunta porque me permite hablar de eso, de que necesitamos diversificar los temas de los cuales comunicamos también. Vale, y para cerrar este espacio y quisiera pues con esta pregunta si de pronto nos quedamos con una sensación más tranquilizante o esperanzadora sobre el panorama que tenemos ahora, y es si ves de pronto alguna nueva intención o cómo ves el cambio ahora que tuvimos pues la transición de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al respecto de este tema pues, de apropiación social del conocimiento. Sin que te comprometa la opinión personal, pero sí conocer un poco como esa nueva sombrilla que tenemos ahora del ministerio en este tema. Hay un riesgo del cual no hablé en la charla y es cuando las cosas se naturalizan, ¿no? Entonces ahora, digamos, todo el mundo habla de apropiación y todo el mundo lo llena y lo vacía de sentido a la vez y a mí eso me preocupa un poquito. Yo en general fui muy escéptica frente a la creación del ministerio, tengo que decirlo. Bueno, ahorita no estoy adscrita a una institución en particular, entonces puedo hablar con libertad, como yo. Eh, entonces, en general yo fui muy crítica frente a la creación del ministerio, porque un ministerio con los mismos recursos, con la misma planta o menos, con las mismas lógicas, pues no, me parecía que iba a ser contraproducente. Y al revés, es poner, digamos, la ciencia y la tecnología a jugar unas apuestas y unas lógicas, es crecerle funciones con la misma planta, con menos plata, y ponerlo a jugar en unas lógicas y en unos terrenos donde terminamos siendo una pequeña cenicienta, ¿sí? Como ha pasado también con el Ministerio de Cultura, ¿sí? Como las cositas de adorno en el gobierno nacional. Entonces, eso a mí me preocupa. Frente a la creación del Ministerio de Apropiación, del Viceministerio de Apropiación y Talento, pues estamos esperando. Yo creo que es muy temprano para decir esto funcionó o no funcionó. Y yo ahí sí pago por ver, más allá del documento de política, porque como les dije, hemos estado llenos de documentos que de hecho somos referentes en todo el mundo porque tenemos unos documentos bellísimos. ¿Sí? La pregunta del millón es si eso va a revertir en instrumentos concretos, en recursos, en cambios en el modelo de medición, en
más recursos para la apropiación, que ha sido otra vez la cenicienta en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y es que una cosa es la discusión que uno puede tener acá, pero otra es la discusión que uno escucha cuando uno habla, cuando uno se va al otro viceministerio a ver cómo piensan las cosas. ¿Sí? Entonces tú querías una respuesta alentadora y no te estoy dando una respuesta alentadora y esperanzadora, pero lo que sí creo que es muy esperanzador y alentador es que más allá de lo que pasa en el ministerio, uno cada vez más vea más actores, mucho más diversos, preguntándose por este asunto. Y a mí eso me parece que sí es lo esperanzador. ¿Sí? O sea, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento de la comunidad muy importante, ya sea porque es que el discurso se puso en el discurso y en la política y entonces todos jalan para acá y esto es así, esto no, y esto se debe entender así, se debe llamar así. Yo no sé si es consecuencia de eso o es consecuencia de este otro movimiento que les digo que es más grande de gente, cada vez más gente diciendo un momento, hay que hacer las cosas de otra manera, pero eso sí me parece más esperanzador. O sea, hay una comunidad de actores variadísima, ¿sí? Desde las universidades, desde las comunidades, desde espacios alternativos de producción de conocimiento, que cada vez está más activa y más inquieta. Eso es lo que me parece esperanzador. Lo que está pasando en el terreno de la política, pago por ver. Vale, yo también le sumaría a eso que, y sobre todo también desde la vicerrectoría se está promoviendo, y es a ya no crear proyectos desde nichos cerrados, desde disciplinas con colegas, sino que se está, digamos, teniendo una noción mucho más amplia del conocimiento y de no tenerle a trabajar con un antropólogo y un físico cuántico y un médico, porque digamos que ahí se abren muchísimas posibilidades. Muchísimas gracias.